Tú sabes esa sensación. La casa en silencio, la presión en la nuca, la certeza de que alguien más está ahí aunque tus ojos solo vean muebles y sombras. No estás imaginando fatiga ni paranoia, estás percibiendo una presencia real que ha sido invisible a tu visión porque así se diseñó que fuera. Esa presencia tiene nombre entre los antiguos: arcontes. Ocupan espacio, actúan sobre tu vasija y se alimentan de tus emociones cuando tú ni siquiera sospechas. Eso no es folclore. Los textos antiguos hallados en Nag Hammadi y el Evangelio de María Magdalena hablan de enseñanzas secretas que Jesús transmitió a los iniciados, técnicas para ver lo que fue borrado de la vista común. Esas instrucciones fueron arrancadas de la tradición pública porque quitaron el velo de la dependencia. Una gente que ve ya no necesita intermediarios. Te lo quitan a ti porque la ignorancia te mantiene vulnerable, y eso nos atañe ahora mismo. La pérdida de ese saber dejó tu vasija expuesta a interferencias que se presentan como ansiedad o autoengaño. La verdad central es práctica y biológica. Tu vasija trae una capacidad latente para detectar frecuencias adyacentes a la luz visible. No es una metáfora mística, es un ajuste de la mirada. Al aprender a usar la visión periférica, y esa mirada suave que activaba la antigua instrucción, las distorsiones que llamas pensamientos intrusivos, se vuelven visibles como formas, filamentos o ondulaciones. Ver es desarmar. Cuando los arcontes son mirados, pierden su camuflaje y dejan de controlar tu energía. Esto es urgente. Seguir ciego es seguir siendo drenado. Lo que te voy a mostrar ahora no es teoría moral ni consuelo, es una llave práctica para recuperar soberanía sobre tu vasija. Mantén la atención, prepara la penumbra y afina tu mirada, porque desde la siguiente explicación vas a aprender cómo hacerlos visibles y expulsarlos de tu espacio. Afina la mirada y deja que la visión periférica se vuelva gesto. No es mirar con fuerza sino con apertura. La mirada suave despliega campos donde la luz visible besa frecuencias adyacentes. Ahí habitan las formas que antes pasaban como zumbido emocional. Los arcontes usan esa franja espectral para diluirse en lo cotidiano, mezclando sombra y pulsación, construyendo interferencias que se sienten como nudos en el pecho. Reconocer la textura de esa franja es el primer gesto de recuperación de la vasija. Coloca la penumbra como herramienta, no la oscuridad total, sino un filtro que reduzca la competencia visual. Respira con aliento vital contenido, no para calmar sino para estabilizar el campo. Cada inhalación ancla tu vasija al anclaje monádico. Mantén los hombros bajos y la mandíbula suelta. La tensión activa resonancias que atraen presión parasitaria. Mira sin enfocar, permitiendo que los bordes de la escena se llenen de contraste fino. Cuando aparezcan filamentos o patrones ondulantes, no los niegues. Nómbralos con precisión interior y aprende su ritmo. Cuando un arconte es desvelado, reacciona. La camuflaje se distiende y aparecen bordes más visibles, a veces con ráfagas de angustia o ira que buscan volver a cegar. No cedas ante ese tirón. Tu primer acto de soberanía es sostener el espacio sin respuesta impulsiva. Forma un escudo de frecuencia con intención sostenida, un tono mental, una cadencia del aliento vital, que marque límites inmutables. No discutas con la forma, mantén el anclaje monádico y observa cómo sus contornos pierden energía. Expulsarlos no requiere combate espectacular, sino una técnica de recorte. Al exhalar, imagina que la energía succionada vuelve a tu vasija y se condensa como luz densa. Cada inhalación reequilibra, cada exhalación acorta los filamentos que conectan a tu vasija con la presión parasitaria. Si la forma se aferra, acentúa la cadencia del aliento vital, hasta que sus hebras pierdan tono y se desvanezcan. Abrir una pequeña corriente de aire en la habitación ayuda a disipar las ondas. La circulación física refuerza el trabajo perceptual. Algunas presencias son recidivantes porque han encontrado anclas materiales. Objetos cargados, habitaciones donde la atención se fragmenta, relaciones que actúan como puertas. Revisa tu entorno. Limpia sin simbología vacía. Devuelve la intención a los objetos y restáuralos al uso que sostiene la vasija.
En presencia ajena, pide un apoyo de confianza que comparta la práctica del anclaje monádico. Hay fuerza en la mirada colectiva que restablece barreras. Mantén la soberanía evitando explicaciones que diluyan la acción concreta. Limpiar, anclar, sostener ahora. Recuperar energía transforma la vida inmediata. Las caídas de ánimo dejan de ser enigmas y se reconocen como fugas por cortes en el anclaje. Cuando la vasija se fortalece, las conversaciones cambian, se recortan demandas parasitarias y la presión parasitaria pierde escenario. No se trata de imponer voluntad, sino de mantener prácticas sencillas que repitan el gesto de retorno de la energía y refuercen el escudo de frecuencia. La soberanía crece en la repetición, en el pequeño rito cotidiano que protege sin teatralidad. Tú actúa con rapidez, prepara la penumbra, afina la mirada periférica y establece el anclaje monádico antes de entablar diálogo interno. Nombra sin miedo las formas que surjan, sostiene el escudo de frecuencia con la cadencia del aliento vital y exhala para condensar la energía en la vasija. Abre circulación física en el espacio y limpia los objetos que sirvan de puente. Busca la mirada amiga cuando haga falta. No es un ritual ornamental. Es recuperar soberanía sobre tu territorio más íntimo. Cuando la vasija recupera su forma, la invisibilidad deja de ser misterio y pasa a ser técnica. Los arcontes dependen de esa franja que apenas roza la vista, de una interferencia que fragmenta tu atención y dispersa el aliento vital. Al mantener la mirada suave y la penumbra como filtro práctico, se reduce la competencia perceptual que ellos explotan. Cada gesto de anclaje monádico corta hilos. Cada aliento estabilizado hace que los bordes de la forma se vuelvan manejables y menos capaces de generar ansiedad o autosabotaje. Cuando la camuflaje se distiende ante tu mirada, la forma intentará recuperar terreno con ráfagas de angustia o ira diseñadas para cegarte. No cedas a ese tirón. La primera soberanía es sostener silencio interno y el pulso del anclaje monádico. Forma un escudo de frecuencia sencillo, una cadencia del aliento vital que marque límites constantes. No discutas con la forma, ni le des energía con reactividad. Observa cómo sus contornos pierden fuerza cuando la intención se vuelve inmutable y la vasija reclama lo suyo. Expulsarlos no exige combate espectacular sino precisión en el recorte. Al exhalar imagina que la energía succionada vuelve a tu vasija y se condensa en una luz densa que ocupa su centro. Cada inhalación reequilibra y refuerza el contorno. Cada exhalación acorta los filamentos que intentan conectar la vasija con la presión parasitaria. Si la forma se aferra, acentúa la cadencia del aliento vital, hasta que las hebras pierdan tono. Abrir una corriente de aire física acelera la disipación y convierte interferencias en movimiento benigno. Algunas presencias vuelven porque han anclado su influencia en objetos, habitaciones o relaciones que actúan como puertas. Ahí la invisibilidad se estabiliza. Revisa tu entorno con ojos quirúrgicos. Limpia sin simbología vacía. Restituye intención a los objetos y devuélveles la función que sostiene la vasija. En presencia ajena, pide apoyo de confianza que comparte el anclaje monádico. La mirada colectiva construye un tejido protector. Mantén soberanía evitando explicaciones que diluyan la acción. Limpiar, anclar y sostener son la respuesta inmediata. Recuperar energía cambia la vida inmediata. Las caídas de ánimo se reconocen como fugas por cortes en el anclaje y dejan de ser enigmas que paralizan. Cuando la vasija se fortalece, las conversaciones se vuelven más claras y la demanda parasitaria pierde escenario. Ya no son necesarias explicaciones extensas, sino gestos repetidos. No se trata de imponer voluntad, sino de sostener prácticas sencillas que repitan el retorno de la energía y refuercen el escudo de frecuencia. La soberanía crece en la repetición humilde del rito cotidiano. Actúa con rapidez y precisión, prepara la penumbra, afina la mirada periférica y establece el anclaje monádico antes de entablar diálogo interno. Así se evita que la interferencia tome la iniciativa. Nombra sin miedo las formas que surjan, sostén el escudo de frecuencia con la cadencia del aliento vital, y exhala para condensar la energía en la vasija.
Abre circulación física en el espacio y limpia los objetos que sirvan de puente. Busca la mirada amiga cuando haga falta. No es ornamentación, es recuperar tu territorio. Ver a los arcontes no requiere un don secreto ni largas escuelas. Requiere aprender a mirar distinto, permitir que la periferia se vuelva gesto y sostener la cadencia que ancla. Esa práctica es la llave concreta para recuperar soberanía hoy. No es dogma, es técnica perceptual que restaura el flujo de tu aliento vital. Vigila las recaídas. Suelen volver por puertas materiales o por miradas que comparten interferencias. Repite el gesto a diario, busca la mirada aliada, y recuerda que tu territorio reclama protección persistente. Esa práctica humilde que repites cada día se despliega ahora en un entrenamiento preciso. Afinar la mirada periférica hasta convertirla en herramienta, y sostener la cadencia del aliento vital como metrónomo que ordena la percepción. Jesús enseñó a sus seguidores una técnica similar, un método para devolver la vista a quien la había perdido dentro de la maraña parasitaria. No es invención ni trance, es un aprendizaje corporal. La periferia deja de dispersar tu atención y se vuelve filtro que evidencia las interferencias. Empieza por la penumbra y una mirada suave. Reduce los contrastes. Evita fijarte en detalles y permite que los contornos flaqueen hasta hacerse legibles. Mantén el anclaje monádico antes de entrar en diálogo interno. Su ritmo es la línea que separa tu vasija de la presión parasitaria. Respira con pulso estable para que la cadencia del aliento vital convierta la interferencia en materia visible, no en tormenta. Si la forma ataca con ira o angustia, responde con silencio y exhalaciones que recorten sus hilos. Al exhalar, imagina que la energía succionada regresa y se condensa en el centro de tu vasija, haciéndose luz densa que pesa y contiene. La inhalación reconstruye bordes, la exhalación acorta filamentos. Añade corriente de aire en el espacio, para que las interferencias se vuelvan movimiento y se disipen más rápido. Revisa objetos con intención. No es ritual, es devolverles función para cerrar puertas. En presencia ajena pide apoyo de confianza. La mirada colectiva refuerza el escudo de frecuencia y vuelve difícil el anclaje parasitario. La vigilancia no es paranoia, es técnica, reconocer cuando la vasija pierde tono y actuar con precisión. Las recaídas suelen entrar por objetos que sirven de puente, o por miradas que comparten interferencias. Al detectarlas, corta la relación y limpia el punto de anclaje. Recuperar energía cambia tu vida práctica. Las caídas dejan de ser enigmas y se vuelven señales de corte. Las conversaciones se aclaran, la presión parasitaria pierde escenario y tu soberanía crece en la repetición humilde del gesto cotidiano. Actúa con rapidez. Prepara la penumbra, afina tu mirada periférica y establece el anclaje monádico antes de que la voz interior empiece a argumentar. Nombra sin miedo las formas que aparezcan. Nombrarlas reduce su demanda y las obliga a mostrar contornos. Sostén el escudo de frecuencia con la cadencia del aliento vital y exhala para condensar lo disperso en la vasija. Limpia sin adornos los objetos que funcionan como puertas y abre circulación física en el espacio. Busca la mirada aliada cuando haga falta. Ver los arcontes no es don secreto ni escuela larga, es aprendizaje de la percepción, un entrenamiento que Jesús transmitió para despertar capacidades biológicas embotadas. No es creer, es aprender a mirar distinto y sostener la cadencia que ancla. Cuando una forma vuelve, no discutas, no expliques, aplica la técnica, silencio interno, medidas de corte y respiración que retraiga los filamentos. La soberanía no nace del grito sino de la repetición humilde y precisa de gestos que devuelven la energía a la vasija. Mantén la guardia con ternura, vigila puertas materiales, evita compartir miradas que traigan interferencia y conserva círculos de confianza donde el anclaje monádico sea compartido. Mide el efecto en lo inmediato, conversaciones más claras, menos arrastre de la presión parasitaria, más tiempo dentro de tu vasija. La enseñanza es sencilla pero urgida. Practica el gesto todos los días, afina la mirada periférica y protege el pulso del aliento vital. La soberanía se gana paso a paso. No esperes otra mano. Actúa. Mantén la guardia con ternura.
Esa instrucción es puente entre la práctica diaria y la liberación efectiva. Tú debes verificar puertas materiales y simbólicas con una mirada que no busca combate sino contención. La periferia actúa como filtro que revela dónde la presión parasitaria intenta entrar. Conserva círculos de confianza donde el anclaje monádico se comparte sin palabras, y recuerda que la repetición humilde del gesto hace inviolable tu vasija. La ternura sostiene la firmeza necesaria para no ceder terreno. Afina la mirada periférica hasta que deje de dispersar tu atención y empiece a organizar el espacio como un mapa de entradas y pasajes. Observa cómo los contornos que antes parecían difusos se vuelven puntos de anclaje que delatan filamentos de interferencia. Sostén el aliento vital en su pulso como metrónomo, inhalación que reconstruye bordes, exhalación que retrae hilos. Esta cadencia es práctica corporal, no devoción. Su constancia hace que la presión parasitaria pierda su ritmo y se vuelva visible, manejable. Cuando una forma se presenta con ira o angustia, no entres en su retórica, nómbrala con precisión. Nombrar no es conjuro religioso, es acto práctico que obliga a la forma a mostrar contornos y a ajustar su demanda de energía. Mantén silencio interno mientras exhalas en cortes breves que deshacen sus filamentos. Si la forma insiste, prepara la penumbra y la corriente de aire que acelere su disipación. La combinación de anclaje monádico y movimiento físico depriva a la presión parasitaria de su escenario. Los objetos que sirven de puente requieren limpieza sin adornos. Revisa su función y corta la relación que no te sirva. No necesitas rituales pomposos. Aplica intención sostenida mientras pasas corriente de aire alrededor y devuelves la función al objeto. Es decir, que cumpla su uso práctico y no alimente la interferencia. Si algo conserva filamentos, colócalo fuera de circulación hasta que su borde se reconstruya con tu aliento vital. Así se cierran puertas y se reduce la probabilidad de recaídas. Jesús enseñó este método con la claridad de quien sabe que ver no es privilegio sino técnica. María Magdalena lo atestiguó como heredera de enseñanzas profundas. No como una invitación a la fe ciega, sino como instrucción para recuperar la percepción. Cuando pides apoyo de confianza, la mirada colectiva fortalece el escudo de frecuencia y hace difícil el anclaje parasitario. La fuerza compartida reorganiza el campo. Ten presente que ciertas instituciones prefirieron el silencio para mantener control. Practicar este saber es resistencia y recuperación de soberanía. Recuperar energía transforma lo cotidiano. Las conversaciones se vuelven más directas, la presión parasitaria pierde escenario, y tu soberanía crece en la repetición humilde del gesto. Actúa con rapidez cuando detectes descenso de tono en la vasija. Prepara la penumbra, afina la periferia, y establece el anclaje monádico antes de que la voz interior empiece a argumentar. Nombra la forma sin discusión y aplica exhalaciones que retraigan filamentos. La práctica puntual convierte las caídas en señales de corte y no en destinos inevitables. Mide el efecto en lo inmediato. Más tiempo dentro de tu vasija, menos arrastre de la presión parasitaria y conversaciones que retornan a claridad. La soberanía se gana paso a paso, no en proclamas, sino en la repetición humilde y precisa de gestos que devuelven energía. No esperes otra mano. Prepara la penumbra cada día. Afina la mirada periférica y protege el pulso del aliento vital. Mantén la guardia con ternura y actúa con decisión. La liberación está en el gesto puntual y sostenido. Esa liberación se vuelve tangible cuando reconoces la naturaleza del ruido que intenta reclamar tu vasija. Los arcontes operan como presión parasitaria, sembrando pensamientos que parecen propios pero que funcionan como hilos de interferencia. Tú debes nombrar su presencia con la precisión que ya conoces, afirmar el aliento vital y convertir el gesto rutinario en barrera. Al sostener la penumbra, afinar la periferia y exhalar cortes breves, se altera el ritmo que los alimenta. Su insistencia pierde coherencia y deja filamentos que se pueden retirar. Los arcontes se alimentan de tu identificación con cada pensamiento que aparece. Cuando confundes emoción con esencia, la presión parasitaria cava su escenario. Aprende a distinguir la emoción legítima de la interferencia. Siente el pulso del aliento vital y observa si la vibración proviene de tu propio centro o de una cuerda tendida desde afuera. Al instalar un escudo de frecuencia compartido con confianza,
la demanda externa pierde acceso, y tu soberanía se fortalece, porque la vasija recupera el tiempo de resonancia necesario para reconstituirse. En la práctica diaria, la acción es simple y rigurosa. Nombra con exactitud, exhala en cortes que retraigan filamentos y prepara la penumbra que acelere la disipación. Revisa objetos puentes sin adornos. Pásales corriente de aire mientras afirma su función útil y corta lo que alimenta la interferencia. Si algo conserva filamentos, aparta la pieza hasta que recupere borde con tu aliento vital. Todo se sostiene con anclaje monádico y repetición humilde. La constancia transforma el gesto en una barrera casi automática contra nuevas incursiones. La mirada colectiva es un multiplicador. Cuando reúnes círculos de confianza, el escudo de frecuencia no es solo propio sino tejido compartido, y la presión parasitaria encuentra menos puntos de anclaje. Pide ayuda sin culpa. Compartir tu observación reordena el campo y transforma caídas en señales de corte. Ten memoria histórica. Ciertas instituciones optaron por el silencio para controlar. Practicar este saber es acto de resistencia que recupera soberanía. Mantén reglas claras en el círculo para que la vasija colectiva no se vuelva puente involuntario. Cuando detectas un descenso de tono en la vasija, actúa con rapidez. La diferencia entre recaída y contención está en la puntualidad. Mide lo inmediato. Más tiempo dentro de tu vasija, menos arrastre de la presión parasitaria y conversaciones que retornan a claridad. Prepara la penumbra cada día, afina la mirada periférica y restablece el anclaje monádico antes de que la voz interior argumente por ellos. Con práctica, los arcontes pierden escenario y tu aliento vital recupera el ritmo de sus pulsos. A largo plazo la práctica revela su verdad. La soberanía no es palabra vacía sino efecto medible. Cada gesto preciso reduce la interferencia y aumenta la autonomía para elegir respuesta. Reconocer a los arcontes te permite separar emociones auténticas de demandas externas. Esa separación devuelve control del aliento vital y transforma la manera en que habitas el mundo. No estás solo en la lucha. La evidencia aparece en menos arrastre, en conversaciones más directas y en la paz que queda cuando los filamentos ya no dictan el pulso. Repite cada día el gesto que protege. Prepara la penumbra. Afina la periferia y revisa los puentes que pueden permitir filamentos. Mantén la guardia con ternura mientras fortaleces el anclaje monádico y coordinas el escudo de frecuencia con quienes merecen confianza. La liberación es práctica, no promesa. La soberanía se conquista en detalles cotidianos, en la firmeza suave de tu aliento vital que no negocia su pulso. Actúa con decisión ahora y transforma cada intento de manipulación en un fracaso anunciado. La visión transforma su rol. Cuando tú fijas la mirada, los arcontes pierden el beneficio del camuflaje y se vuelven seres que encajan en patrones visibles. Saber nombrar su presencia no es simple ejercicio de memoria, es una maniobra táctica que reorienta la energía de la vasija. Al identificar la fuente del ruido, la presión parasitaria se fragmenta en fragmentos que tú puedes retirar. Su ferocidad disminuye porque el gesto de ver rehace los nodos donde antes anclaban. Tu aliento vital recupera ritmo. Cuando tú practicas la visión deliberada, la dinámica de poder se invierte. La presión parasitaria se vuelve precaria y debe recomponer narrativas menos convincentes. No se trata de contemplar, se trata de explorar la periferia con precisión, de sostener la penumbra que revela filamentos y de exhalar cortes que despegan las ideas ajenas. Cada acto de observación es un acto de defensa. La vasija recupera tiempo de resonancia y la insistencia de los arcontes queda reducida a patrones que tú ya sabes cortar. Nombra con la exactitud de quien corta una cuerda. Designa la forma del ruido, su timbre, su dirección. Al hacerlo, transforma una abstracción en un punto de enfoque donde puede aplicarse el gesto corrector. Exhala en cortes breves y rápidos como tijeras sonoras. Siente cómo los filamentos se retraen ante esa separación. Revisa los objetos puentes sin adornos. Somételos a la prueba del aliento vital. Pásales corriente de aire y observa si devuelven filamentos o simplemente cumplen su función útil. Para distinguir la emoción legítima de la interferencia, busca el pulso del aliento vital.
Si la vibración nace de tu centro, la sensación tiene raíz propia. Si parece tirar de cuerdas externas, es presión parasitaria. No confundas la urgencia con la verdad. Instala el anclaje monádico como referencia constante. Pequeño gesto, repetición humilde, respiración que estabiliza. Con el anclaje puesto, las falsas urgencias pierden acceso, y la vasija recupera su contorno. Esa claridad permite responder desde soberanía, no desde reactividad. La mirada colectiva amplifica la fuerza. Cuando tú reúnes círculos de confianza, el escudo de frecuencia se teje, y la presión parasitaria encuentra menos puntos de anclaje. Comparte tu observación sin culpa. Pedir ayuda reordena el campo y permite que la vasija colectiva devuelva claridad a quienes flaquean. Mantén reglas claras en el círculo para que nadie actúe como puente involuntario. La memoria histórica enseña que el silencio fue arma de control. Ejercer esta práctica es acto de resistencia que resta soberanía a quienes la usurpan. Cuando detectas descenso de tono en la vasija, la puntualidad es la diferencia entre recaída y contención. Actúa ahora, no permitas que la voz interior argumente por la presión parasitaria. Mide lo inmediato, más tiempo en tu vasija, menos arrastre. Prepara la penumbra cada día, afina la mirada periférica y restablece tu anclaje monádico antes de que la interferencia recupere terreno. La práctica sostenida demuestra su eficacia: menos filamentos, conversaciones más directas y un aliento vital que marca el pulso de la soberanía. A largo plazo la visión secreta revela su verdad palpable. La soberanía se verifica en la reducción de la interferencia y en la libertad para elegir respuesta. Repite el gesto protector cada día. Prepara la penumbra, afina la periferia, revisa puentes y refuerza el anclaje monádico con ternura vigilante. Coordina el escudo de frecuencia con quienes merecen confianza y observa cómo los intentos de manipulación se convierten en fracasos anunciados. Actúa con decisión. Tu aliento vital es la frontera que no merece negociación. Cuando tú preparas la penumbra cada día, la técnica clave comienza con la mirada suave. Suelta la tensión de los músculos oculares y permite que la periferia haga su trabajo. No se trata de forzar visión, sino de abrir un campo donde las distorsiones pierden su disfraz. Observa sin fijar, escudriña la vibración del ambiente con paciencia afilada. Al hacerlo, los arcontes dejan de ser sombra indistinta. Se convierten en patrones que tu aliento vital puede reconocer y anular. Practica 5 minutos antes de salir. Al afinar la mirada periférica, tú comienzas a notar timbres y direcciones. La forma del ruido deja pistas. Nombra cada rasgo con la precisión de quien corta una cuerda. Designa timbre, origen y trayecto como si marcaras un mapa. Ese nombrar no es simbólico. Convierte abstracción en punto de ataque donde tu aliento vital puede aplicar cortes breves. Exhala en tijeras sonoras sobre los filamentos y observa cómo se retraen. Esa práctica transforma la presión parasitaria en fragmentos manejables. Repite hasta que su ferocidad disminuya. Revisa los objetos puente con una mirada limpia y sin adornos. Ponlos a prueba con tu aliento vital. Sopla sobre ellos como quien pasa corriente y percibe si devuelven filamentos o cumplen función útil. No toleres puentes que actúen como trampolín para la interferencia. Destrózalos con cortes sonoros o desvincúlalos con el gesto del anclaje monádico. La claridad práctica exige que cada objeto sea verificado, porque un puente mal examinado restablece la presión parasitaria más rápido que cualquier descuido. Haz la prueba varias veces al día. Para distinguir emoción legítima de interferencia, busca el pulso del aliento vital en tu centro. Esa vibración tiene gravedad propia. Si la sensación parece tirar de cuerdas externas, sospecha presión parasitaria. La urgencia se anuncia como tirón, no como emanación. No confundas el dramatismo impuesto con lo que nace en tu vasija. Instala el anclaje monádico como referencia. Gesto pequeño, repetición humilde, respiración que estabiliza. Con el anclaje activo, las falsas urgencias quedan sin pasadores, y tu soberanía recupera margen para decidir. La mirada colectiva amplifica. Cuando tú reúnes círculos de confianza, el escudo de frecuencia se teje con hilos de intención compartida. Comparte tu observación sin culpa. Pedir ayuda no es debilidad, sino reordenar la energía para devolver claridad.
Establece reglas claras en el círculo, para evitar puentes involuntarios que trabajen para la presión parasitaria. La vigilancia mutua hace a cada participante más resistente. Cada voz que mantiene el anclaje monádico reduce la capacidad de los arcontes de anclar filamentos en cualquier vasija del grupo. Cuando percibes descenso de tono en tu vasija, la puntualidad decide entre recaída y contención. Actúa con la firmeza de quien corta un hilo antes de que enrede. Mide lo inmediato. Más tiempo en tu vasija equivale a más arrastre, menos margen de maniobra. Restablece el anclaje monádico con ternura vigilante y prepara la penumbra antes de que la interferencia recobre voz. Afina la periferia cada amanecer, revisa puentes antes de acostarte y observa cómo la insistencia de los arcontes pierde ritmo ante tu disciplina. A largo plazo, la visión secreta se vuelve evidencia. La soberanía se mide en la reducción de la interferencia y en la capacidad de elegir respuesta. Repite el gesto protector como rutina sagrada. Prepara la penumbra, afina la periferia, revisa y corta puentes. Refuerza el anclaje monádico con ternura y dureza mesurada. Coordina el escudo de frecuencia con quienes merecen confianza. Observa cómo intentos de manipulación se vuelven fracasos anunciados. Actúa con decisión inquebrantable. Tu aliento vital es la frontera que no admite negociación. Tu aliento vital es la frontera que no admite negociación. Desde ese punto, la transformación del miedo a poder espiritual se vuelve trabajo cotidiano. La vista periférica se afina hasta que las entidades dejan de ser apariciones borrosas y pasan a mapa operativo. Al nombrar sus timbres y orígenes, entregas a tu conciencia los puntos exactos donde actuar. Cada denominación convierte incertidumbre en herramienta. Practica con paciencia afilada y recuerda que la confirmación visual no es espectáculo. Es contrato de intervención directa entre tu vasija y la interferencia. Al comprender su lógica, descubres patrones repetidos. Tirones que buscan anclaje, puentes que prometen alivio pero entregan carga, voces que imitan urgencia. Tu aliento vital opera como bisturí. Al exhalar con intención, cortas los filamentos y reconfiguras trayectorias. No necesitas fuerza masiva, necesitas precisión. La mirada periférica y el gesto del anclaje monádico son la dupla que desarma su estrategia. Cada corte bien colocado debilita la mecánica del control impuesto y allana el terreno para que la soberanía recupere espacio en tu vasija. Cuando la visión secreta se convierte en hábito, el miedo pierde su timbre dominante, y tu respuesta adquiere nueva forma. Observas sin caer en dramatismo y actúas con el aliento vital como palanca. La confirmación visual deja de ser miedo, se vuelve manual de desmontaje. Antes de salir, dedica los minutos pactados a afinar la periferia. Nombra los timbres, y prueba objetos puente con el soplo de tu aliento vital. Esa disciplina diaria transforma la reacción en dominio y el pánico en herramienta de precisión. En círculo, la tarea adquiere potencia geométrica. El escudo de frecuencia se teje con hilos de intención compartida, y cada anclaje monádico suma. Comparte tu observación con quienes merecen confianza y establece reglas claras para que no se formen puentes involuntarios. La vigilancia mutua multiplica la capacidad de corte. Cada voz que mantiene su anclaje reduce la posibilidad de que la presión parasitaria ancle filamentos. Así, la liberación deja de ser mera aspiración individual y se convierte en estrategia colectiva y palpable. A largo plazo, la prueba de la soberanía es simple. Menos interferencia en tu día a día, más capacidad de elegir. Repite el gesto protector como ritual no negociable. Prepara la penumbra, afina la periferia, inspecciona puentes y aplica cortes sonoros con decisión. Cada repetición reprograma la relación con las entidades. Su lógica pierde eficacia ante una conciencia que no cede. La disciplina transforma el temor en hábito de poder, y la acumulación de actos fieles hace que el control impuesto sea cada vez menos viable. Cuando notas descenso de tono en tu vasija, la puntualidad define la contención. Corta el hilo, que avanza antes de que enrede. Mide la cercanía del arrastre y decide con firmeza. Cada minuto regala o quita margen.
Restaura el anclaje monádico con ternura vigilante, prepara la penumbra y usa la mirada periférica sin prisa pero con intención certera. Revisa los objetos puente antes de acostarte y repite las pruebas durante el día. La prontitud convierte posibles recaídas en episodios acotados. La visión que antes alarmaba ahora sostiene una tarea mayor. La ruptura del control impuesto se construye con actos de disciplina. Cada persona que aprende a nombrar, cortar y anclar, añade una hebra al tejido de libertad colectiva. Cada círculo que practica con reglas claras, reduce el campo de acción de la presión parasitaria. Transforma el miedo en práctica, la vulnerabilidad en técnica, y la confirmación visual en certeza. Avanza con decisión inquebrantable. Tu aliento vital llama a la soberanía, y la humanidad encuentra salida por ese gesto compartido. Tú has sido dotado con un conocimiento que transforma tu realidad. Ahora posees la clave ancestral para ver a los arcontes con ojos físicos. Las herramientas están en tus manos, la interferencia ya no tiene un derecho legal sobre tu energía. Es momento de reclamar tu soberanía. Suscribirte a la palabra no escrita asegura que continúes recibiendo estos registros suprimidos. Aquí no interpretamos la palabra, aquí exponemos lo que estaba oculto. Esto es la palabra no escrita. Tu descubrimiento continúa de inmediato. Un registro relacionado está disponible ahora para tu observación continua. Procede.